I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. Listo, ahora vamos a comenzar armando nuestro cerdito. Y lo primero que vamos a colocar es la naricita, ¿no? Y bueno, para ello nosotros vamos a contar desde este anillo que hemos hecho el cierre invertido cuando terminamos de hacer el cuerpo. Desde este anillo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Esta es la novena. Entonces aquí le voy a poner, ¿no? En la novena le puse ahorita un alfiler para que ustedes le miren. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar? Cogemos la nariz. La puntita va hacia arriba. Esa parte puntiaguda va hacia arriba. Entonces vamos a centrar justo donde pusimos. Ahí vamos a... No importa el lado. Ustedes vean el lado más bonito porque todo el lado es igual. Entonces vamos a iniciar desde aquí. Entonces aquí vamos a pegar o a coser así la naricita, ¿no? Recuerden que pónganle un poquito de relleno aquí en la parte de acá adentro para que no se nos aplaste. Entonces vamos a ubicar. Yo le voy a pegar con silicona, ¿no? Entonces voy a poner primero silicona aquí en la mitad y voy a fijar. Y luego le voy a poner un poquito el relleno y luego le pongo silicona en la otra mitad y le pego. Miren, ahora vamos a colocar los ojitos. Ya teniendo la nariz, pues es un poquito más fácil, ¿no? Entonces vamos a colocar. Esta es la línea donde nosotros pegamos como referencia, ¿no es cierto? Esta era la línea, la novena. Entonces, una más arriba vamos a colocar los ojos, unita más arriba, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí del centro vamos a dejar 2 puntos, ¿no? 2 puntos de separación y ahí vamos a colocar los ojitos. Miren, aquí yo ya le pegué los ojitos, nos quedaría así. Y bueno, ahora vamos a colocar las patitas, estas de aquí, las más grandes, las de abajo. Entonces vamos a ubicar, aquí es facilito, miren, ubicamos el centro desde aquí, ¿no? Y vamos a ubicar aquí, miren, es el centro. Voy a poner un alfiler aquí. Aquí es el centro de nuestra figura, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este punto del centro lo dejo ahí, ¿no es cierto? Entonces voy a contar. El punto del centro no lo cuento, sino al lado. 1, 2, 3. Y aquí voy a poner otra señal porque aquí voy a poner mi primera patita. Entonces sería el centro no lo cuento, sino 1, 2, 3 y pongo mi marca. Igual forma acá, el del centro no lo cuento. 1, 2, 3 y pongo mi marca. Miren. Entonces quiere decir, ya del centro no necesitamos, quiere decir que este espacio vamos a dejar de las patitas y vamos a pegar de donde está la señal, pegamos así las patitas, la una aquí y la otra acá. Voy a pegar una para que miren. Miren, aquí ya le pegué, le quité el alfiler y así mismo le alzamos el otro alfiler y le vamos a pegar o a coser la otra así, miren, pegadita al alfiler, ¿no? Miren, así nos quedó. Ahora el corazoncito lo vamos a pegar una fila más abajo de la nariz. Nos saltamos una fila y le pegamos una filita más abajo de la nariz y le vamos a centrar entre las patitas, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya le pegué los bracitos. Entonces vamos a colocar justo en este espacio de aquí del corazón y bajando, déjenme ver a mi crochet, vamos a bajar desde la naricita, la filita que topó la nariz, vamos a bajar 1, 2, 3 y 4 filas y ahí le vamos a pegar. Le ubicamos primerito acá y luego la parte de acá la ubicamos así inclinada hasta que tope 4 filas más abajo de la nariz, de donde iniciaba la nariz. Y así mismo hacemos el otro lado. Y ahora por último vamos a pegar estas manitas aquí o a coser como ustedes deseen. Como que está agarrando ahí el corazón y vamos a pegar entre la mitad en el corazón y la mitad en el bracito. Miren, así vamos a pegar.
Listo, miren, aquí yo ya le cosí una orejita que nos debe quedar así dobladita, se le dobla nomás la punta. Entonces les voy a ubicar cómo van a poner. Entonces, este es el anillo invertido, ¿no? Entonces contamos desde el anillo, este es el anillo invertido, entonces sería la que sigue, 1, 2 y 3 pongo el alfiler, ¿no? Entonces, así miren, aquí está el anillo, 1, 2 y 3 y pongo, con el anillo, perdón, tienen que contar 1, 2 y 3 y ponen la marca, ¿no? Y van a bajar 1, 2, 3, 4, 5 hasta aquí, miren, hasta llegar a esta parte de aquí. Son 5 puntos los que están cogiendo. 1, 2, 3, 4 y 5 filas y van a bajar en esta fila de aquí, ¿no? Listo, entonces y con 6 puntos desde el ojo de separación, ¿no? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sería aquí entonces, ¿no? Vamos a poner un alfilercito aquí. Entonces aquí la vamos a coser a la orejita. Recuerden, este es el derecho de la orejita. El derecho va para atrás. Quedaría en la parte de atrás el derecho, porque esto se dobla así, ¿no? Entonces vamos a coser, vamos a ingresar aquí, ¿no? Y vamos a salir hacia el otro lado de acá. Pues ahí ya tenemos que quitar los alfileres y jalamos. Así, miren. Entonces vamos ubicando ya nuestra orejita. Damos una puntadita acá. Miren así. Y nos vamos a ir cosiendo esta parte de acá adelante. Entonces vamos a ir haciendo un puntito en la cabeza. Así. Miren. Un puntito en el cuerpo. Y cojo un puntito de la oreja. Y así me voy a ir cosiendo. Cojo un puntito del cuerpo y un puntito de la oreja. Y así, hasta llegar acá. Y miren, aquí ya llegué acá, le hice aquí un nudito, un puntito de remate y salí por acá. Entonces simplemente aquí vamos a cortar ya la hebrita. Y ya estaría cosidas las orejitas. Ya vamos a hacer el detalle de la carita. Ahora vamos de una vez a coser la colita en la parte de acá atrás. Entonces miren, aquí está el centro, ¿no? Entonces vamos a pegar la colita. Vamos a subir unas 2. Primero vamos a ubicar el centro, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Y vamos a subir 1 y 2 filas y aquí le vamos a coser la colita, que sería aquí. Voy a poner un alfilercito para no equivocarme. Entonces voy a ensartar la colita. Listo, aquí yo ya le ensarté, miren. Entonces vamos así con el churito. Entonces aquí donde está esta señalcita voy a coger un puntito, así. Quito el alfiler y le ingreso así, ¿no? Voy a tomar un pedacito de la colita del otro extremo de aquí, así. De nuevo aprieto, me paso otra vez ese puntito que me pasé, miren. Ahora voy a coger un pedacito de puntito, voy a dar la vuelta el estambre ahí para hacer un nudito, jalamos. Nos ingresamos por ahí mismo y salimos por cualquier otro punto. Jalamos y simplemente vamos a cortar esta hebra, ¿no? Y esta hebrita de aquí, pues le metemos igual por el tejido, le vamos a meter con la aguja, ensartar y le sacamos por otro lado. Bien, así nos quedó la colita toda hecha un churito, ¿ya? Miren cómo se nos para tranquilamente nuestro cerdito. Ahora vamos a hacer el detalle de la carita. Vamos a insertar estambre de color blanco. Miren, aquí yo ya me ingresé con mi estambre en esta parte de aquí, de arribita del ojito. Y ahora nos vamos a bajar acá, al lado contrario. Así.
¿no? Al lado contrario. Y vamos a salir en la otra parte de arriba del ojito. Jalamos despacito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Así. Salimos por la parte de abajo del ojito. Y nos vamos a salir de nuevo por acá porque le vamos a hacer otra pasadita, ¿no? Le vamos a pasar de nuevo. Miren así, ¿no? Entonces aquí, déjenme ver que se me salió la... Ya, voy a pasarme así de nuevo. No jalo mucho. Entonces me voy a pasar de nuevo en la parte de abajo y me voy a salir por acá arriba. Miren así, nos queda la lucecita más gruesita. A veces se le pone una y no queda tan gruesita. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Le pasamos por acá abajo y vamos a salir en cualquier otro punto de nuestra figura. Así, miren. No se la churo, no jalamos mucho para que no se pierda. Y ahí, miren, así nos quedó las dos lucecitas de los ojitos, ¿no? Entonces esta hebra vamos a rematar la boquita. Entonces de una filita, de la filita donde terminó la nariz, me bajo una. Y ahí voy a separar 3 puntos y 3 puntos, ¿no? Entonces me voy a ingresar por cualquier otro lado con mi estambre de color café. Pueden hacerle con negro también. Y me voy a salir donde puse la marca del alfiler. Así de esta manera. Miren así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresarme. Es como que me fuera a ingresar, miren acá así, dejo la hebra así, ¿no? Y me ingreso acá en la otra señal, ¿no? Y luego me voy a salir debajo de la nariz en este recto. ¿Se acuerdan que dejamos una filita para pegar el corazón? Pues ahí le voy a pinchar. Déjenme pongo acá este alfiler que me está estorbando. Así, miren, ¿no? Despacito, sin jalar mucho. Entonces la hebra siempre tiene que quedar atrás de la aguja, miren, así, y le vamos a sujetar y nos regresamos por ahí mismo, por ese punto, pero obviamente es como cuando hacemos la boquita así cerrada. Entonces aquí mismo en este punto me regreso donde salí, pero atrapando entre la hebra y hebra esta puntada. Entonces me voy a salir del otro lado, miren así, aquí donde inicié me voy a salir para hacer las comisuras, ¿no? Ya, me voy a salir aquí, miren, entonces ahí ya me quedaron las dos liñitas de la boca. Entonces voy a hacer la comisura. Entonces imaginariamente hagamos que este es el centro de este cuadrado, ¿no? Que forman estos puntos, 2 puntos acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Entonces yo me voy a ir diagonal hacia arriba 1, así, hacia acá, ¿no? Del lado contrario, así me voy a ir. Entonces meto aquí un punto hacia arriba, diagonal, y me bajo diagonal un punto. Voy a bajar un punto y a subir un punto, pero de manera diagonal para hacer la comisura, miren, así. Y luego me vuelvo a incrustar aquí y salgo por el otro lado a hacer lo mismo básicamente. Voy a hacer así la comisura, ¿no? Entonces me salgo bajándome un puntito. Muy bien. Y cerramos acá. Bajo un puntito y subo un puntito, miren. Entonces voy a aprovechar esta también como para hacer de una vez las cejas en la parte de acá. Entonces las cejas serían 2 filas, 1 y 2 hacia arriba y saliendo a esta dirección del ojo, ¿no? Rectito del ojo.
esta parte de aquí. Miren aquí, ¿no? Más acasito es. Estoy muy para allá. Ahí, ¿no? Entonces me salgo así. Miren, cierro. Y me voy a inclinar. Voy a hacer 1, 2 y 3 puntos y bajo una fila. Me salgo del otro lado igual. Aquícito. Y salgo, miren, la cejita ya estaría. Y de igual forma acá 3 puntos, no, de igual forma una filita, ¿no? Me voy hacia allá y me vuelvo a salir por la otra cejita porque le voy a hacer otra pasadita. Así, miren aquí, voy a hacer una pasadita más así. Miren. Y por último voy a pasarle otra besita y me salgo para la otra ceja. Y voy a hacer lo mismo, 2 pasaditas más encima de esa. En total serían 3 pasadas. Ya hice una. Y ahora voy a hacer la otra. Aquí está una, miren. Y por último esta. Como ya se me acabó el estambre, voy a rematar. El hilo de bordar se me acabó, voy a rematar y voy a ensartar de nuevo porque todavía tengo que hacer un detalle de los ojitos. Miren, y así quedan las cejitas. Miren, aquí yo ya me ensarté más hilo, me puse doble hebra porque voy a hacer estas rayitas de aquí, de la naricita, los puntitos, ¿no? Entonces ahí necesito pasarle algunas veces. Entonces yo me ingresé por aquí, por a un ladito y me salí por acá. Miren. Entonces, lo único que vamos a hacer es esto, ¿no? Miren, esta hebrita es la de bloque que hicimos que forma como casi el corazoncito. Entonces, abajo de esa, esta es la mitad a un ladito, ¿no? Entonces voy a ingresarme ahí y cojo como un puntito. Y voy a empezar a hacerle algunas pasaditas. Voy a hacerle algunas pasaditas, así. Miren así, de esta manera, y nos vamos a ir pasando varias veces para que nos quede así como gruesita la puntada. Miren. Aquí yo le voy pasando 2, 3, 4, miren, y 5. Entonces ahora sí me paso al otro lado dejando como un puntito de separación para irme al otro extremo para hacer el otro huequito. Miren, y aquí ya me quedó el 1, ¿no? Sí se ve ahí, ¿no? Y pueden hacerle con negro si desean también. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a coger un puntito de igual forma y le vamos a ir pasando varias veces, así, y le pasamos igual aquí 5 veces. Y miren, de aquí me pasé acá, arribita del ojo, ¿no? Entonces no voy a hacer así, sino inclinadito, le voy a hacer una puntadita. Justo donde ingresamos aquí con el blanco, ahí me voy a ingresar y me voy a inclinar una fila, ¿no? Entonces voy a volverme a salir por aquí mismo. Así de esta manera, miren. Y me voy a pasar otra besita más. Y me salgo por el otro lado para hacer exactamente lo mismo. Miren así. No jalamos mucho. Y me queda este pequeño de aquí como que fuera el parpadito. Y hago lo mismo, me inclino una fila. Y salgo de nuevo por donde ingresé. Así. Voy a hacer otra pasadita. Y me salgo por atrás para poder rematar. Vamos a rematar por cualquier otro lado. Así de esta manera, miren así.
Vamos jalando despacito para que no se nos vaya a enredar. Y ya. Nos quedaría ahí. Voy a rematar este hilo. Y bueno, prácticamente hemos terminado con la unión de piezas, haciendo esos detalles. Lo único que vamos a poner es un poquito de rubor en algunas partes. Y bueno, vamos a empezar. Yo voy a utilizar este cafecito de aquí y le voy a hacer como un poquito como de sombra en lo que sería aquí las cejitas. Miren, como para que dé un poquito más de fuerza. Acá también. En la partecita de acá arriba. Lo mismo voy a hacerle aquí un poquito. Con mucho cuidado que no se nos vaya a manchar la parte blanca. ¿Ya? Y en las comisuras. Un poquito, casi nada. En la liñita otra café, en esta no le voy a hacer. Y también voy a ponerle un poquito aquí. En estos hoyitos que le hicimos, le voy a poner un poquito. Así, miren, ¿no? Eso sería con el color café. Ahora voy a limpiar mi pincel y le voy a poner ruborcito. A ver, primero vamos a utilizar, a ver, esta ya no vamos a utilizar, esta otra paleta. Y vamos a utilizar este color como este de aquí naranjita. Y le vamos a poner un poquito alrededor de este corazón, que es de color coral, ¿no? Entonces vamos a hacerle así, un poquito, alrededor, así como hemos hecho en las anteriores figuras. Vamos a ponerle así. Miren, ¿no? De esta manera. Y nos da como un poquito más de fuerza. Vamos a limpiar nuestro pincel y ahora le vamos a poner un poquito de este color de aquí. Le voy a poner este rosado aquí en sus mejillas. Este tono de aquí. Vamos a ponerle aquí, así, justo en las, donde es como las comisuras, vamos a hacer como un circulito. Miren así. Poniendo así bastantito. Y acá también hacemos lo mismo, un circulito. Vamos poniendo así. Y nos queda, miren, como rosadito en estas partecitas de aquí. Y ahora por último, como un poquito de detalle, vamos a utilizar este rosado de acá, este fucsia, mejor dicho, para coger un poquito y hacerle solo en los filitos de los brazos, ¿ya? Solo aquí, arriba y abajo. Vamos a ponerle así, ¿no? Vamos a hacerle este detallito aquí y de igual forma en el otro bracito. Acá arriba un poquito. Ya, miren. Como este colorcito de aquí es fucsia, entonces no necesita hacerle más detalle, ¿no? En el otro cerdito que yo le hice como color coral, estas partes de aquí, sí le puse un poquito en el filito, ¿no? Un poquito de este naranjita. Entonces, en este de acá, pues que yo le hice así, no necesita porque ya el color es medio fuerte. Y bueno, creo que eso sería todo con este tutorial. La verdad nos ha quedado así, miren el cerdito con su naricita muy grandecita, muy pronunciada. Miren, aquí está su colita. Nos quedaría así, pues en este color y este es en el otro color. Miren, el otro cerdito en el otro color. Entonces ustedes deciden qué color hacer de los dos cerditos, cuál les gustaría más hacer. Y bueno, eso ha sido por todo el video de hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un me gusta para seguir subiendo más contenido. Y bueno, en el próximo video pues haremos ya nuestro nuevo animalito. Cuídense mucho. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever.